Hola a todos, ¿cómo están? Esta es la semana... No, ya no puedo. 13. No pude, pude ayer, hoy no puedo, Linda, no puedo. Hoy es la semana 13, el día 2, hoy es martes de español. Para esta semana, como se dieron cuenta, si vieron el video de ayer, estamos haciendo, en vez de tener un tema durante la semana, vamos a tener una técnica. Y en particular una técnica que me cuesta muchísimo trabajo hacer, que es el gouache. El gouache es como una témpera, no sé si de pronto lo hayan utilizado, pero básicamente es una acuarela opaca. Entonces lo hago y me concentro en gouache porque para mí es súper difícil trabajar gouache. La verdad se me hace re complejo. Entonces estoy tratando de como enfrentarme a cosas en las que soy débil y pues tratar de que la semana, más allá de que se vuelva de hacer pinturas, también sea una semana de aprendizaje para mí. Entonces vamos a ver cómo nos va hoy con nuestra segunda pintura de gouache. Bueno, comenzamos. Esta semana voy a concentrarme en una técnica distinta. La última vez que había hecho un cambio de técnica, y lo mencionaba ayer, era cuando hicimos la semana de lápices de color, donde estábamos explorando un sujeto. Entonces yo había escogido Dani y estábamos explorando las distintas posibilidades, maneras de representar a Dani o cualidades que hay en Dani, mediante una herramienta que era los lápices de color. Pero como comentaba ayer, para mí hacer la transición de pintar al óleo a lápices de color no es tan compleja porque siento que ocupan un espacio totalmente distinto en mi cerebro. O sea, son como compartimentos súper distintos. Yo pienso que hay cualidades inherentes a la pintura y hay cualidades inherentes al dibujo. Y aunque uno puede hablar de que hay momentos dibujísticos en una pintura o momentos pictóricos en un dibujo, uno puede tratar de entenderlos como dos lenguajes distintos, donde uno tiene acceso a particularidades específicas a cada uno de ellos. Entonces, cuando yo pienso en lápiz de color, pues sí, tengo acceso a color en la misma medida en la que tengo acceso a color cuando estoy pintando al óleo, pero es muy distinto. Yo creo que el color se supedita a las decisiones de dibujo que subyacen ese acto. Entonces, cuando hicimos esa semana de concentrarnos en lápiz de color, yo estaba muy consciente que no era tan complejo hacer esa transición y que en mi cabeza yo estaba como pensando, listo, ahora vamos a dibujar. Entonces, ese cambio lo siento suficientemente distinto como para que yo diga, fue un cambio de técnica, pero pues son dos cosas que realmente ocupan espacios distintos. En cambio, esta semana lo que vamos a tratar de hacer es seguir trabajando en pintura, es decir, los mismos fundamentos aplican, los fundamentos que aplican al óleo son los fundamentos que aplican para el acrílico, son los fundamentos que aplican para hacer una pintura mural, son los fundamentos que aplican para hacer una acuarela pequeñita en un boceto, no importa, es decir, pintura es una sola. Ya de resto hay variaciones en técnicas que obviamente implican que se entiendan de una manera distinta al ejecutar, pero los fundamentos del pintar son exactamente los mismos. Entonces, tengo eso de base y eso que me da seguridad, pero voy a utilizar una técnica que no me es familiar y en lo poco que la he trabajado, porque la he trabajado poquísimo, me cuesta muchísimo. Comentaba yo ayer que el objetivo del canal es siempre ser honestos. Aquí Dani y yo no ganamos nada si lo que estamos presentando a ustedes no es nada, sino la manera totalmente sincera como nos estamos enfrentando a un proyecto que diseñamos y en el cual nos trazamos un espacio de tiempo que inicialmente dura 2 años. Lo que se transmite mientras se pinta y lo que tratamos de transmitir con la palabra que acompaña al acto del pintar, pues es genuino. Yo no podría caracterizarlo de otra forma sino genuino. Entonces créanme que cuando les digo que gouache para mí es una manera de pintar que no me es familiar y que me produce un poco tonón de ansiedad y pánico, pues es cierto. Yo trataba ayer como de entender y mientras pintaba la pintura de ayer yo trataba de entender por qué es que me causa tanto susto. Y llegué a la conclusión que lo que me da más susto es que
La pintura al óleo yo nunca la he sentido como una cuestión permanente. Es decir, yo siempre siento que yo puedo añadir o quitar, raspar. O sea, para mí es de las cosas más maleables que existen. Incluso si hay absoluta insatisfacción, pues uno le echa un poco de solvente al trapo y le pasa un trapo a una pintura y la devuelve hasta la superficie a la que uno le hizo la imprimación. Entonces, siempre existe esa oportunidad en la pintura de devolverse hasta donde uno quiera, pero devolverse para corregir, devolverse para tener una base más simple. No hay castigo en el acto de devolverse. Ahora, yo sé poco de acuarela y gouache y yo sé que pintores que son mucho más capaces que yo en esas técnicas, a mí me han dicho, no, la acuarela y el gouache también son maleables, o sea, no sienta que es como una cosa tan absurdamente comprometida en donde si usted tomó una decisión mala, ya quedó. Y yo entiendo absolutamente eso, pero es que cuando yo veo una acuarela, y especialmente acuarelas tradicionales, pues las más bellas, las acuarelas más bellas tradicionales, son las que tomaron una decisión singular y la pusieron y, ¡puf!, y ahí quedó. Entonces, si yo pudiera tratar de explicar la diferencia conceptual, digamos, que hay en el quehacer de una pintura al óleo, por ejemplo, contra una acuarela, yo trataría de hacer un símil con la escultura. Para mí el óleo es más cercano a lo que es modelar, al modelaje. Entonces uno puede coger un poco de barro o plastilina y uno va poniendo y también tiene la oportunidad de restar. Uno puede poner con las manos, uno puede mover incluso una pieza o uno puede después coger una herramienta y restar el exceso o lo que uno considere como exceso en la pieza. Pero tallar es una cosa totalmente distinta. Si uno se baja una nariz de un tajo cuando estaba tallando, no hay manera de retornar y de tener acceso a la nariz que existía inicialmente, al bloque que existía inicialmente. Entonces, yo siento ese peso de hacer un mal movimiento que podría ser como un escultor cuando se encuentra una burbuja de aire en un pedazo de mármol y literalmente se rompe un dedito o se rompe una nariz. Yo siento eso y pues bueno, eso suena muchísimo más terrible cuando estamos hablando de la escultura, pero yo siento eso cuando estoy haciendo una acuarela. Yo digo, si tomé una mala decisión, ¡pua!, quedó. O sea, no hay nada que hacer, quedó y además queda como un testigo de la ineptitud que tiene uno. Yo sé que esto es un poquito duro y especialmente duro con uno mismo, pero yo siento que es como una señal que da una evidencia de lo poco que uno entendió lo que uno quería hacer. Y eso da muy duro. Qué pena, pero si hay algo que destruye el ego de un pintor o destruye la energía que uno tiene cuando uno está haciendo una pintura, es tomar una mala decisión y que la decisión lo esté mirando a uno de frente como diciendo, oiga, usted fue un idiota, mire, o sea, mire la decisión tan tonta que tomó. Y lo que les digo, o sea, mi pánico siempre ha sido que uno no puede devolverse. Entonces, cuando yo tomé la decisión de hacer una semana en gouache, pues no estoy haciendo una semana de acuarela, que es lo que más duro me da, esa la podemos guardar para el futuro. Voy a utilizar gouache, que para los que no sepan es básicamente una acuarela opaca, se comporta inicialmente como una acuarela, pero también puede construirse a través de sucesiones de decisiones de pintura opaca sobre opaca. Entonces, gouache, digamos que es la transición que tendría un pintor como yo para acercarse, si quisiera acercarse a la acuarela. El objetivo no es llegar a la acuarela, no, uno se puede quedar haciendo gouache y gouache es una pintura absolutamente fantástica. Ayer ponía ejemplos de Menzel y Menzel hizo unas pinturas, hizo dibujos con pequeñas como iluminaciones en gouache. Cuando introducía el gouache hacía unas cosas fascinantes, absolutamente fascinantes. Entonces, gouache como pintura, pues aguanta todo el peso que uno le quiera poner. Pero entonces yo lo entendí como, bueno, al menos tengo como esa capacidad de construir por adición, me la da el gouache, o sea, en eso sí se parece al óleo. Pero yo también decía, pero yo tampoco le quiero correr y huirle a la transparencia, porque lo más bonito es que en el gouache inicialmente también se puede acceder a la transparencia a la que uno tendría acceso si uno está trabajando con acuarelas.
Entonces, si yo veo que existe esa posibilidad dentro de la técnica, pues hay algo en mí que siempre me dice como no, pues toca usarlo. O sea, lo ideal es tratar de entender cómo balancear esos dos valores que están ahí presentes y buscar que se relacionen de una forma dinámica y además que cuando se introduce la masa opaca de pintura, pues que eso signifique algo un poco distinto a cuando hay una masa mucho más abierta, más leve, que es la transparente. Entonces yo quisiera como tratar de acceder a todas esas cosas, pero pues entiendo la dificultad tan absurda, tan enorme que eso es porque no me es familiar. La realidad es que pintar así es una cosa que va en contra de mi naturaleza y en contra de lo que yo siempre he entendido como pintor, que es que tengo la tranquilidad de poner todo el tiempo. Y bueno, y yo también decía ayer que lo más fácil para mí quizás hubiera sido sentarme a ver YouTube por 2 horas y mirar tutoriales de gouache, pero a mí, y les voy a ser sincero, a mí no me gusta ver ese tipo de cosas. O sea, yo siento que yo entiendo los fundamentos del pintar y yo quiero descubrir cómo yo me aproximaría a esta técnica. Porque es que hay veces cuando uno le enseñan una técnica, pues uno termina replicando lo que una persona le dice que tiene que hacer, simplemente por el hecho de que esa persona ya entendió cómo hacer algo y piensa que esa es la manera en que se deben hacer las cosas. Mi interés aquí es ver cómo yo puedo empezar a entenderlo. Y es tonto porque uno entonces tiene que trabajar el triple para redescubrir cosas que millones de personas ya descubrieron, pero ese acto de aprendizaje se vuelve muchísimo más arraigado por el solo hecho de que uno diga, no, déjeme no entender esto y en la medida en que voy pintando voy a hacer esos descubrimientos y los hago para mí mismo y además en la medida en que los voy haciendo también voy entendiendo cómo esos descubrimientos se pueden adaptar y pueden potenciar la manera ya natural como yo pinto. Entonces, no es que, ay, cuando yo voy a pintar en gouache, entonces pinto como 600 otras personas que ya saben pintar de alguna manera, sino que pues voy a ser yo tratando de decir, cuando pinto al óleo puedo decir estas cosas, pero si pinto en gouache puedo decir estas otras. Yo siempre tengo ese interés de encontrar, es mi manera de decir las cosas. Puede que haya 100.000 formas súper eficientes de decirlo, pero me interesa es que yo resuelva mis problemas y que yo le esté parando bolas como a todas las dificultades que estoy teniendo y que estoy tratando de encontrarles una salida mientras estoy pintando. Eso para mí es súper emocionante. Es terrible porque pues uno está sufriendo mientras todo eso está pasando porque yo mientras que estoy en un proceso de aprendizaje tratando de reconocer dónde es que están mis debilidades, qué tengo que hacer para ajustar, al mismo tiempo tengo que hacer una pintura, al mismo tiempo tengo que estar medianamente satisfecho con lo que estoy haciendo. Entonces, tengo que darme sí la oportunidad para aprender y que no me importe que pase lo que pase, pero también yo soy una persona súper exigente conmigo misma que dice, no, sí está bien eso, pero también quiero tratar de hacer algo con esto. Y creo que ese es el objetivo de esta semana, es aproximarme a algo que no me es familiar, pero cuyos fundamentos entiendo profundamente. Soy consciente de que el obstáculo que tengo enfrente es un obstáculo técnico y siempre le he dicho a las personas y me lo tengo que repetir a mí mismo y creerlo. Los obstáculos técnicos, esos son los más pequeños que existen en la vida. Puede que uno los sienta enormes, pero en realidad son chiquiticos. O sea, esos al final no cuentan para nada. Y uno cuando ya eventualmente aprende a pintar, uno se olvida de todas las veces que estaba sufriendo mientras pintaba. Esos realmente son, dentro del gran esquema de las cosas, son insignificantes. Pero que uno sufre mientras está aprendiendo, no hay duda. O sea, no hay ninguna duda. Y creo que la aproximación que hago al gouache esta semana es tratando de tener más claridad sobre las decisiones que tomo. Yo mencionaba ayer que cuando estoy pintando al óleo, yo creo que me he acostumbrado mucho a que soy consciente de lo maleable que es la pintura y lo mucho que uno puede mover y mover y ajustar y ajustar y ajustar la pintura. Y yo creo que en la medida en que he estado como mucho más tranquilo con esa naturaleza, también se me ha olvidado de lo potente que es tener claridad en la pintura. ¿A qué me refiero con tener claridad? Y creo que esto lo mencionábamos como al final de la semana pasada. A que yo pueda acceder de una manera simple a decisiones que van acorde con mi intención.
yo lo he dicho muchísimo en lo que vamos corrido del año y lo que va este proyecto, y es que a mí la simpleza me atrae muchísimo, porque siempre he entendido que si uno lo puede decir con poco, ¿para qué quiere decirlo con mucho? Entonces, la responsabilidad que uno tiene y la obligación que uno tiene cuando uno quiere decir las cosas con poco es que tiene que dar una reflexión muy, muy aguda a la hora de estar observando y después de estar traduciendo esa percepción en pintura en la paleta, en el acto de mezcla de la paleta. Y yo creo que estoy en un punto con la pintura al óleo donde mi mano va muy rápido. Yo hay veces me siento como desbocado cuando estoy pintando al óleo y tengo la tranquilidad de que después puedo como atajar la mano y puedo tratar de reorganizarme, pero esa es la manera como yo pinto. Es como una cosa que está al borde del desastre, pero siempre la logro controlar. En cambio, me he dado cuenta que el gouache no me deja ser tan desastroso. Claro, tiene también la capacidad de ser una pintura aditiva, es decir, yo puedo poner y poner y poner porque en última su naturaleza es una pintura opaca. Pues sí, yo puedo siempre estar corrigiendo, pero es que yo no quiero tampoco una pintura que se me vuelva un pegote como de 10 decisiones fatales debajo y en últimas como una decisión bonita encima, porque no, porque yo, como les decía, yo también soy exigente conmigo mismo y quiero tratar de llegar a esas cosas con naturalidad, con simpleza, con decisiones inteligentes. No es la manera natural como pinto, entonces me cuesta mucho. Entonces me he dado cuenta en la pintura de ayer y con la de hoy que la manera como trato de compensar el tratar de tomar decisiones con más paciencia no es hacer las cosas más lento y tratando de ser como más inteligente, sino no estoy siendo tan comprometido. Estoy siendo como dubitativo con unas decisiones y entonces favorezco el que sean transparentes al que sean opacas. Porque es que cuando veo eso transparentongo, pues ahí como que no me da tanto susto. En cambio, si ya pongo un color opaco, se siente como una decisión formal, definitiva. Entonces tengo que ajustar para que las decisiones, y especialmente las decisiones opacas que haga y las decisiones que quiero respetar y mantener como transparentes, pues sean mucho, mucho más claras y más definitivas. Que yo tenga un grado de certeza sobre esas decisiones. Y estoy tratando como de llegar a eso, pero vamos, eso es jodidísimo. Eso la verdad es bien difícil. Y pues de eso se trata esta semana, de retarse en algo que me cuesta muchísimo. No me da pena decir que me cuesta, es que pintar es difícil. O sea, nadie nunca dijo que pintar era fácil. Entonces, qué bonito uno enfrentarse a estos momentos y saber que los actos de pintura que se sienten como dolorosos, pues nos están enseñando algo. Siempre, siempre, siempre nos están enseñando algo y eso es lo que estoy buscando. Hoy sí quiero dejarlos con un pintor que es un ruso como post pintores itinerantes o es de la generación después de los pintores itinerantes. Este pintor se llama Stepan Kolesnikov y Kolesnikov es un absoluto genio haciendo, pues sí, él digamos que se centra en unas escenas como muy, muy particulares, pero es un absoluto genio usando lo que nosotros entenderíamos hoy como gouache, como pintura gouache. Y además lo trata como una pintura opaca, pero son unas decisiones tan limpias, tan claras, tan frescas, colores tan, tan, tan bien logrados, relaciones de color tan brillantes, que de verdad es una bendición uno ver pinturas de Kolesnikov. Yo cuando me topé con ellas, apenas las vi decía, no, esto es otro nivel, esto es otra cosa. O sea, aquí hay una cosa absurdamente especial en todas estas pinturas. Y claro, cuando uno se da cuenta por el paisaje y por todo, pues uno intuye que es un pintor ruso inmediatamente. Pero después cuando uno dice, bueno, y además es un pintor ruso que puede que no haya sido de precisamente esa generación de todos los itinerantes gigantes rusos, sino que viene 20 años después. Incluso eso es un regalo de la naturaleza porque entonces tenía a todos estos pintores en su madurez para aprender de ellos. Kolesnikov pintaba en óleo, pero para mí, donde es absolutamente magistral es en estas pinturas de gouache. Entonces una invitación para que las vean y para que cuando estoy tratando de describir eso
que puede ser hay veces como tan inasible, tan etéreo ahí que uno dice, bueno, pues que quisiera que las decisiones fueran más definitivas, que hubiera como más compromiso con ellas, más claridad. Uno hay veces le cuesta tratar de materializar lo que quieren decir esas palabras, pero cuando uno ve este tipo de pintura, uno dice, ah, ya listo, entiendo perfectamente lo que es una decisión inteligente, bien tomada y comprometida. Entonces, no lo voy a lograr para el viernes, estoy 100% seguro, o sea, esto no es spoiler, 100% seguro que nada de eso lo vamos a lograr el viernes, pero ese es el objetivo. Siempre toca mirar es a los pintores más grandes, esa es nuestra medida y ese es el objetivo, de poder aprender de ellos y que ellos nos den energía para todos los momentos difíciles con los que nos vamos a topar mientras pintamos. Entonces, bueno, muchas gracias, eso fue hoy. Los invito para que sigan en esta semana de Wash mañana, donde seguiré yo sufriendo, tratando de familiarizarme con esta técnica. Entonces, muchas gracias, nos vemos mañana. Chao.